Okay, this call is now being recorded. Eh, Hola Sebastián, hola a toda la gente que nos vaya a estar viendo en estos momentos. Bueno, ya me conocen, yo soy Pepe. Saben que soy abogado por la Pontificia Universidad Católica y soy aprista de corazón. También está Sebastián, que va a pasar a saludarlos en estos momentos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Realpolitik? En esta oportunidad, gracias José por la introducción. Vamos a comentar respecto del plenario de las juventudes del Partido Aprista que se llevó a cabo de manera virtual para respetar las disposiciones del gobierno en términos de distanciamiento social y ha habido bastante controversia respecto de lo que sucedió en esta reunión. Eh, la Secretaría Nacional de Juventudes había convocado este plenario y tenían una agenda puntual. En este momento no me acuerdo exactamente cuál era. A ver, José, ¿puedes comentarnos cuál era la agenda y cuáles eran los objetivos que se plantearon desde la Secretaría Nacional de Juventudes? Sí, claro, perfectamente. Bueno, para la gente que no me conoce o que no sabe un poco de este tema, creo que es importante señalar que yo soy parte de la Secretaría Nacional de Juventudes y nosotros hemos sido los que convocamos a justamente este Plenario Nacional de Juventudes con básicamente un objetivo, una finalidad primordial, que es reestructurar las juventudes o los estamentos juveniles del partido. En ese sentido, lo que se ha hecho es llamar a un plenario nacional, es decir, a una asamblea a nivel nacional con representantes de de cada una de las regiones del país, para elegir y analizar, ¿no? Primero, analizar cuál es la situación del partido, cuál es la situación de la política nacional, cuál es la situación a la que nos enfrentamos por la crisis que creo ya todos conocemos. Y por otro lado, proponer, ¿no?, una comisión organizadora para la reestructuración del estamento JAP, ¿no?, de los jóvenes apristas peruanos, o Juventud Aprista Peruana, y del Comando Universitario Aprista, ¿no?, que también, como se sabe, el partido siempre ha gozado de ambas estructuras organizadas a nivel nacional y que en los últimos años no se ha dado por distintos factores, ¿no?, como pueden ser, bueno, dejadez de algunos dirigentes, la crisis política generalizada que ha venido dirigiendo la prensa y los gobiernos últimos en contra del partido, y que han llevado de cierta manera al desánimo, han llevado de cierta manera a que nos encontremos en la situación en la que nos encontramos ahora, básicamente. En ese sentido, Correcto. los Ahora, objetivos han sido tú eso. comentas, interesante. Me parece súper valioso el esfuerzo por tratar de volver a estructurar a las juventudes del glorioso partido de Haya de la Torre. Sin dudas esa no es tarea fácil, sobre todo en esta época en la cual en el partido han parecido primar las rencillas internas entre los militantes. Y al respecto de eso, hubieron comentarios respecto del mecanismo de elección para los representantes provinciales y de las diferentes regiones del país. ¿Puedes comentarnos un poco por qué se optó por este mecanismo? Y explicar un poco cuál fue también. Sí, bueno, el mecanismo fue básicamente que cada región tenga un voto, ¿verdad? ¿Por qué? Básicamente porque las regiones eh, no siempre han tenido el mismo espacio, y lo que queríamos hacer, sobre todo en un momento en el que vamos a reestructurar, es dar el mismo espacio a todas las regiones, es decir, darle un voto a cada región, ¿no?, a Ancash, a Cusco, a Apurímac, etc. Bueno, No, la correcto, pero controversia. o sea, llegaremos a ese tema en un momento más que avancemos y hablemos del desarrollo mismo del plenario. Pero yo estaba preguntando sobre la elección de los representantes, es decir, Sí, tú me claro. comentas de que hubieron representantes de todo el país, entonces, a esos representantes, ¿quién los eligió? ¿Quién los designó? ¿Por qué ellos estaban Ah, llamados a llevar, digamos, la voz de las provincias al plenario? sí, bueno, creo que hay algo que hay que reconocer, ¿no? Y como ya reconocía, ha habido mucha desestructuración dentro del estamento juvenil, y el punto fue tratar de reestructurarlo, ¿no?
Entonces, para reestructurarlo, como no existían muchos estamentos o muchas juventudes organizadas en distintas provincias o distritos, por lo que se optó fue por regresar al estamento adulto y pedirle tanto al secretario general de la región como al secretario nacional, o perdón, al secretario regional de juventudes en cada una de las regiones, obviamente, que designe a representantes juveniles de acuerdo con la densidad poblacional que respondía a cada uno. Entonces, cada persona que participaba con una credencial respecto de respecto de su participación, ¿no? en este plenario, en virtud del reconocimiento que le generaba su secretario general a nivel regional como su secretario de Juventudes a nivel regional. Ese básicamente fue. ¿Y por qué? Bueno, creo que es obvio, ¿no? Porque en muchos lugares no existe y está sumamente desorganizado, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con Lima? Con Lima, bueno, al no existir algo así como una Secretaría Regional de Lima, lo que se hizo fue darle esa potestad a la Secretaría Nacional de Juventudes, quien es quien otorgó las credenciales de participación tanto a las universidades de Lima como a los distritos de Lima. Obviamente, para hacer eso, lo que nosotros hemos hecho es revisar que haya cierta actividad, ¿no? por parte de la militancia juvenil en esos distritos, ¿no? Por ejemplo, el Comando Universitario Aprista de la Católica viene participando durante muchísimos años últimamente, entonces obviamente ellos tienen que participar, ¿no? Quien no podría participar, por ejemplo, es el Comando Universitario Aprista de la San Marcos, ¿verdad? Que hace muchos años más bien que no aparece. En ese sentido, no podríamos darle a cualquier persona que diga soy de San Marcos la oportunidad, por ejemplo, de tener un voto dentro de esa asamblea. Sí de participar, de escuchar, de formar parte, ¿no? de tener voz, pero no necesariamente votar, o al menos creo que eso fue lo que se consideró más conveniente y con lo cual yo estoy de acuerdo, porque creo que hay que reconocer el trabajo de compañeros que vinieron participando y vinieron activando durante los últimos años a pesar de la crisis, y que hay que darle valor a ese trabajo, ¿no? Sobre todo porque ellos han vivido esa crisis y saben en carne propia de qué trata, y por ende creo que están también más cercanos a poder trabajar esa reestructuración, solo que hay que encomendarles la tarea, ¿no? Y hay que darles una agenda clara para que empiecen a realizar esa labor. Correcto. Además, también existe el factor, pues, de la pandemia. Entonces, si bien hubiera sido ideal poder llevar a cabo elecciones, los mismos mecanismos virtuales de los que se disponen en este momento no van a permitir asegurar o garantizar la transparencia que a todos nos gustaría en un proceso de elecciones. Entonces, en ese sentido, también la fórmula resulta siendo válida porque permite garantizar, pues, la salud y la seguridad de los compañeros y de todas maneras, la representación designada a partir de los comités regionales representa la voz de la dirigencia del partido. Entonces, Sí, totalmente de acuerdo. Solamente para agregar un punto ahí, ¿no? Creo que debemos estar muy orgullosos de algo, ¿no? Y es que el Partido Aprista Peruano, dentro de su estamento juvenil, creo que es el primer partido que por iniciativa propia realiza un congreso y trata de dar propuestas hacia su partido, o un plenario y trata de dar propuestas hacia su partido, digamos, con altas y bajas. Creo que también se trató de acordar propuestas, por ejemplo, para la comisión reorganizadora y reestructuradora de estos estamentos, y que fue muy difícil, justamente porque nos estamos familiarizando poco a poco también con estas plataformas, ¿verdad? Votar mediante Zoom, creo que fue algo que demoró mucho más de lo que esperábamos, y, y fue mucho más difícil también de lo que esperábamos. Entonces, ahora, pero de repente ahí la Secretaría Nacional de Juventudes se quedó, porque en Internet hay un montón de dispositivos que son idóneos para llevar a cabo votaciones en este tipo de contextos, que quizás con un poco de preparación se pudo haber accedido. sí, totalmente de acuerdo. Pero el tema está en que habían también amenazas, ¿no? O sea, el que puedan bajarse la plataforma o el que hayan intereses de por medio que puedan hacer, por ejemplo, de que alguien tenga más votos o que los votos no se condigan con los participantes acreditados, era un riesgo, el cual, bueno, sí,
definitivamente nosotros no sabíamos cómo solventar, ¿no? Como por ejemplo hacer que solo voten los que tengan determinados correos, creo que era algo que no sabíamos hacer, por ejemplo. Y por eso se intentó hacer mediante una asamblea, mediante que haya una discusión y mediante que el voto no sea tan monótono como el de simplemente dar clic y votar pues, por el que me parece más simpático o para ganar un premio en Facebook, ¿no? De hecho, queríamos hacerlo esto un poco más real, un poco más vívido, un poco más parecido a dinámicas de un partido político, pero Correcto. Y ahí, definitivamente no fue tan fácil, ¿no? sí, ahí, se evidenció el desafío que representa pues la nueva normalidad. Ahora, tengo Así una es. última pregunta cortita antes de pasar ya al desarrollo del plenario mismo. Y es, antes del desarrollo, o antes de, digamos, de que se abra la audiencia, esa semana, hubieron algunos comunicados de algunos comandos distritales, recuerdo, por ejemplo, el de Chorrillos, que cuestionaban la legitimidad de quien convocaba al Congreso, o al plenario en este caso. ¿Qué le respondería a ellos? Sí, claro. Bueno, creo que algo que es bastante importante en recalcar es que fue el único comité distrital que se pronunció de esa manera, que cuando yo personalmente traté de averiguar quién pertenecía a ese comité distrital, resultó que ese comité distrital no existía. Y creo que es algo propio de un partido que, al menos en el estamento juvenil, está desestructurado, ¿no? Es como una casa abandonada, que cualquiera que lo ve, lo toma y ya puede hacerse de propiedad de esto. Entonces, ha habido alguien, ¿no?, que ha creado un Facebook que dice Hub de Chorrillos, y dicen no reconocer pues, al partido porque no está inscrito en el registro de organizaciones políticas, ¿no? Y creo que ahí hay dos niveles, ¿no? Primero, esto que ya respondí son uno solo. Creo que el deseo al unísono de las juventudes, salvo por pequeñas excepciones, literalmente, que no pasan de 20 personas haciendo convocatorias abiertas, que dicen no estar de acuerdo con que la juventud esté unida, con que sean plenarios, etcétera, ¿no? Primero decirles, bueno, la juventud en gran mayoría quiere un partido fuerte, quiere un partido unido. Creo que es lo que se viene exigiendo durante años y se le viene exigiendo a la dirigencia también. Entonces, si es que vamos a exigir algo, no podemos solo exigirlo y nosotros no hacerlo. Creo que eso sería lo primero. Y lo segundo, respecto de la inscripción del partido, o de la dirigencia del partido, porque el partido está legítimamente inscrito, es que sí se dicen, creo que cada vez menos felizmente, muchas, como, como muchos chismes en torno a eso, ¿no? Como que el partido no va a poder presentarse a las elecciones, el partido no puede elegir representantes, el partido no puede hacer X, Y, Z cosas porque la dirigencia no está inscrita, ¿verdad? Creo que hay dos análisis interesantes que responden directamente a eso, ¿no? El primer análisis sumamente fuerte es que la Constitución, de todas maneras, reconoce el derecho de elegir y ser elegido de manera tanto individual como colectiva, ¿verdad? El Partido Aprista Peruano es un colectivo que ha demostrado, al estar inscrito en el registro de organizaciones políticas, su intención de participar en la vida política. Entonces, el caer en el formalismo de la dirigencia no esté inscrita, ¿no? Ojo que los registros en cualquier ordenamiento jurídico a nivel nacional como internacional son de naturaleza declarativa y no constitutiva, justamente por ser un procedimiento formal, ¿no? Por ser una especie de perfeccionamiento de un derecho que ya existe de manera material, ¿no? O sea, más allá de lo que pueda decir un procedimiento del Estado. Digamos, es algo como para perfeccionar, ¿no? Pero si el derecho ya está de participar de manera colectiva en la vida política del país, no me puede decir mañana el Jurado Nacional de Elecciones, ni el presidente de la República, ni el Tribunal Constitucional, ni quien sea, que yo no puedo participar como Partido Aprista Peruano en elecciones si es que yo ya manifesté la voluntad
de participar en la vida política, ¿no? Creo que en ese sentido también se ha pronunciado el acuerdo plenario del 2016, me parece, o el 2015, dejando ya participar hace muchos años al partido, a pesar de no tener una dirigencia inscrita. Y esto no solo ha sucedido con el Partido Aprista Peruano, ha sucedido con otros partidos, ¿no? ¿Y por qué ha sucedido? Justamente porque se respeta ese derecho fundamental de participar en la vida política. ¿Sí? Esa sería la primera respuesta, creo. Y que creo que es bastante contundente, ¿no? El no respetarla creo que abriría un proceso internacional que marcaría la historia y que dejaría el país muy mal parado en nivel de respeto de derechos fundamentales, al menos peor parado de lo que ya está. En segundo lugar, está ya una línea o una respuesta, creo, de un análisis o de un punto de vista más partidario. Y es, al partido aprista no le debería interesar, ¿no? Si mañana el gobierno le dice que está bien o que está mal, si mañana el gobierno le dice que es corrupto, que es una organización criminal, o como se les ha dicho antes, que somos una organización terrorista, que somos narcotraficantes, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que el Partido Aprista Peruano durante sus primeros 50 años, si no más, fue proscrito por la ley, ¿verdad? Porque ningún movimiento internacional estaba permitido, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, a participar en política a nivel interno, ¿verdad? Entonces el Partido Aprista no podía participar en la vida política. ¿Al Partido Aprista le importó eso? Creo que no, ¿verdad? ¿Al Partido Aprista le importó ganar las elecciones o le importó ser reconocido por la oligarquía? Me parece que claramente no. Entonces, si hoy a un aprista se le viene a decir, ¿sabes qué? No participes en política porque tu dirigencia no esté inscrita, o no hagas un plenario, no reestructures el partido, no des esos primeros pasos para reestructurar el partido porque tu dirigencia no esté inscrita, creo que estaríamos perdiendo el horizonte. Creo que claramente el partido nunca ha buscado actuar de esta manera. Y por lo mismo, creo que hoy el partido, con urgencia, independientemente de lo que pueda decir el Jurado Nacional de Elecciones, que muchísimos cuestionamientos tiene, que lo que pueda decir el registro de organizaciones políticas, que muchísimas objeciones también tiene, el partido tiene que seguir trabajando, ¿no? O sea, mañana me van a decir, no, es que no vamos a ganar las elecciones, y yo me voy a quedar sentado diciendo, no voy a hacer nada porque no vamos a ganar las elecciones. Jóvenes, no le exijamos a la dirigencia. ¿Saben por qué? Porque no está inscrito, entonces nada vale. Creo que el partido ha demostrado durante sus más de 80 años de historia que su accionar vale y va mucho más allá de la ley, porque justamente su accionar es legítimo, ¿no? Y va acorde y coherente al sentido de justicia. Creo que hoy lo que va acorde y va de manera coherente al sentido de justicia es que los jóvenes nos reorganicemos, en donde sí habrán objeciones, pero hay un deber histórico el cual los jóvenes tenemos que cumplir y por eso también como joven dirigente del partido, con otros compañeros que también son jóvenes dirigentes, apostamos por eso, porque se empiece a tomar decisiones. De repente después las tengamos que convalidar, sí. Pero si esperamos a que nos reconozcan y a que el gobierno nos dé el check, vamos a seguir en nada y no vamos a encontrar respuestas. Mejor actuemos y después convalidemos, que esperemos a estar convalidados para recién actuar, porque ya en ese plan estamos aproximadamente 2 años por lamentables rencillas entre algunos compañeros, ¿no? Entonces, creo que, digamos, lo que nos exige el partido, lo que nos ha enseñado Víctor Raúl Ayala de la Torre y demás compañeros, es actuar. Y creo que en esa línea vamos. Y esa respuesta le daría a esos cuestionamientos, que primero no son válidos materialmente, y segundo, desde un punto de vista incluso legal, ¿no? Desde la lectura de nuestra Constitución, tampoco son válidos.
Bueno, me parece que es una respuesta categórica, José. Felicitar el esfuerzo de la Secretaría Nacional de Juventudes, si es que este es el espíritu que los ha movilizado a convocar el plenario. Pero lo cierto es que jóvenes se han pronunciado respecto de su insatisfacción sobre cómo se llevó a cabo. ¿Por qué no nos comentas un poco cuáles fueron las mociones que, digamos, generaron polémica y por qué consideras tú que el plenario finalmente sí tuvo éxito o consideras que tuvo éxito? Sí, sí, de acuerdo. Mira, creo que lo que generó mayor controversia fue la elección de la comisión, ¿no? De qué jóvenes van a representar en esta comisión. No creo que sea porque hay algún A ver, pero joven ¿representar en qué comisión? A ver, pues, explícanos pues un poco, ¿qué en la comisión? comisión reestructuradora de los estamentos juveniles. Va a haber un equipo de personas encargado de reestructurar el estamento, ¿no? Es decir, de reempadronar a la gente, de acreditar estructuras, de ver que hayan al menos 5 o 10 jóvenes organizados trabajando de manera sistemática en favor del partido, haciendo obra social, coordinando con otros compañeros, por ejemplo, para hacer campañas de salud, de educación, de Pero alimentación. ese no es precisamente el rol de la Secretaría Nacional de Juventudes, eso que nos estás comentando. Sí, definitivamente. Y justamente este es un paso para poder hacer eso, ¿no? ¿Qué sucede? Que antes la Secretaría Nacional de Juventudes efectivamente tenía estas tareas, pero las tenía como una institución existente, estructurada, trabajando. La maquinaria existía y los engranajes rodaban, ¿verdad? Cada engranaje cumplía su función. Hoy, ninguno de esos engranajes, o bueno, no ninguno, existen, digamos, excelentes regiones que siguen trabajando de manera perenne, como podría ser el norte del país, ¿no? Trujillo, Lambayeque, Cajamarca, ¿no? Claro, pero lo cierto es que no es la misma máquina pues, de los 80. Exactamente, no es la misma máquina ni siquiera de los 2000, pues, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos es tomar medidas acordes a eso, ¿no? Si es que nosotros creemos que un equipo de 5 personas más el Buró de Juventudes va a poder hacer esto cuando nunca en la historia lo ha hecho, creo que sería como alejarnos de lo viable, ¿verdad? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es repartir de manera adecuada. Obviamente, la Secretaría de Juventudes va a estar involucrada en la reorganización, ¿no? Sería tonto de parte de la Secretaría que no esté involucrada, pero además, necesitamos un equipo que se dedique a eso y para eso necesitamos un equipo que se estructure a partir de las macroregiones, por ejemplo, ¿no? Que la macroregión norte del norte, que la macroregión sur del sur, porque si no, también va a seguir siendo lo mismo de siempre, va a seguir siendo Lima, tratando de organizar al resto del país, cuando tampoco queremos hacer eso, ¿no? Entonces creo que sí, esta es una medida ad hoc, justamente por la situación particular que estamos viviendo dentro del contexto partidario y que en ese sentido se esté eligiendo, ¿no? Ahora, creo que igual, regresando a la primera pregunta, ¿no? La controversia, igual avísame si es que me estoy olvidando de algo, de hecho, la idea es ser lo más claro posible. Se está eligiendo esto Correcto. porque queremos trabajar mejor en favor del partido, definitivamente. O sea, no creo que haya otro punto. Eso quedó claro, pero entonces ya vamos a la polémica de lo que pasó en el momento de la elección. Sí, Entiendo que se había distribuido por macroregiones la elección de delegados. así es. Entonces, en la macro norte me parece que eran dos, en Lima dos y en la macro sur dos, o uno. Uno, centro uno y oriente uno, me parece. Ok. Bueno, no me parece, así fue. Eh, En ese sentido, lo que sucedió fue que se eligió, ¿no? Y por ejemplo, el centro, la macrorregión centro, no terminó de elegir, ¿no? O sea, no tuvo el tiempo suficiente para elegir. La macrorregión norte tuvo ahí algunos problemas, que la verdad yo no participé de eso, que también hizo que se demore un poco más, pero tuvo la posibilidad de elegir. La sur también tuvo la posibilidad de elegir. Lima, tanto a nivel de comandos universitarios como a nivel de hubs, pudo elegir. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que también
como creo que pasa, ¿no? Mucha gente que no estaba acreditada como representante entró. Y entró también queriendo participar, lo cual está bien. Pero creo que también hay que respetar un poco la voluntad de los dirigentes dentro del partido. Y los dirigentes me están diciendo, este va y este no, por algo, ¿verdad? O sea, porque ven que hay alguien que está trabajando de repente, porque ven que hay alguien que tiene algún tipo de mérito que va a permitir hacer eso. De todas maneras, lo que tratamos de hacer es involucrar a la mayor cantidad de gente. ¿Qué pasa? Que como en toda elección, y creo que tú o yo que hemos participado en política universitaria, por ejemplo, y estamos acostumbrados a ver este tipo de elecciones, hay siempre gente que gana y siempre hay gente que pierde, ¿no? Que incluso en este tipo de asambleas, ¿verdad? Se elige hasta la manera por la cual votar, ¿cierto? Entonces, Correcto, correcto. dicen, no, cada uno que vote por uno, o no, que se vote por la lista, etcétera, dependiendo también de cómo se han articulado las fuerzas en este tipo de asambleas. Ahora, nosotros no podemos ir en contra de cómo se han articulado estas fuerzas, salvo que sea algo sumamente ilegítimo, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que sucedió en los comandos universitarios apristas, que de pronto apareció la Universidad Norbert Wiener, la Universidad UTT, la Universidad San Juan Bautista, la Universidad Dallas Peruana, la Universidad no sé qué más, que personalmente yo me tomé el tiempo de al menos ver si tenían un perfil de Facebook, si existía alguna publicación en Google con ese nombre, y no existían. Entonces, yo no puedo, o creo que sería demasiado injusto, por ejemplo, yo acreditar y darles un voto a esas universidades en desmedro de otras universidades que sí han venido trabajando, como lo podría ser el Comando Universitario Aprista de la Católica, como lo podría ser el Comando Universitario Aprista de la Villarreal, como lo podría ser el Comando Universitario Aprista de la San Martín, ¿verdad? Entonces, ahí a veces hay que tomar un filtro, y creo que es un filtro en favor de la justicia, en cierto modo. ¿Por qué? Porque quienes han trabajado y quienes de alguna manera tienen un nivel de acreditación tienen que participar. Entonces, bueno, ahí hubieron algunos problemas, ¿no? En el método de elección y quienes votaban. Pero creo que eso es algo propio de una asamblea, ¿verdad? Correcto. Y Luego finalmente llegaron a viene, escoger, se llegaron a escoger los claro, dichosos finalmente se llega a representantes. escoger. Claro, finalmente se llega a escoger, pero cuando se llega a escoger también hay uno que gana y hay uno que pierde, ¿no? Y es, creo, natural que el que pierda reclame o se moleste, ¿no? Y se vaya molesto y diciendo que algo se hizo mal. Y también es natural que el que gane salga diciendo qué bien que gané, qué bien lo que se hizo, ¿no? Entonces, creo que eso es natural, ¿no? Y es natural en una elección, ¿no? O sea, Keiko Fujimori perdió las elecciones y se puso picona después de eso, ¿no? La oposición siempre se pone así tras perder una elección, creo que es normal. Ahora, el partido de todas maneras, y creo que por eso también como me interesaba mucho que se haga este programa, necesita mucha unidad, ¿no? Y creo que los espacios para todos van a ser generados, ¿no? Y quiero aquí permitirme hacer un llamado. ¿Por qué? Por algo bastante sencillo, compañeros. El partido hoy no está eligiendo al secretario nacional del CUA, no está eligiendo al presidente de la República, no está eligiendo al secretario general de la JAP, no está eligiendo al Comando Ejecutivo Nacional, ¿sí? El partido hoy está eligiendo una comisión que va a reestructurar. Entonces, mañana, esos que están en la comisión reestructuradora no van a poder postular al cargo, porque es obvio, ¿no? El que organiza no postula. ¿Sí? Esa es una regla que incluso está en los estatutos del partido, ¿no? El que está en el Tribunal Nacional Electoral no puede ser candidato a secretario general mañana más tarde, salvo que renuncie a su cargo con anticipación, ¿verdad? Y por otro lado, también quienes van a tener mayor papel dentro de esa reestructuración o quienes van a tener mayor protagonismo, perdón, van a ser quienes más trabajen, ¿verdad? Porque si es que mañana estudiamos y somos los primeros alumnos de nuestra promoción, porque si es que mañana reestructuramos nuestro CUA y hacemos que nuestro CUA participe de manera sostenida en los fines de la fraternidad, que hagan eventos académicos dentro de sus universidades, que empiecen a participar dentro de las dinámicas del partido, identificándose con un nombre, con un
con un colectivo, ¿no? O un subcolectivo dentro del partido, van a empezar a tener espacio dentro del partido. O sea, tonto sería o loco sería pensar de que no va a ser así. Pero ahora, algo completamente distinto, creo, ¿no? Y ahí también hay que llamar al orden a los compañeros, es aprovecho que se hace un plenario para yo hacer el antiplenario, ¿no? Porque así somos revolucionarios, ¿no? Y como todos somos generales después de la guerra, bacán, empiezo a explicar cómo se eligió al compañero tal, que debió haber sido un apriesto un voto y no debió haber sido voto por delegados, a pesar de que los delegados sí se elijan de tal manera o tal, o porque perdió el otro, me alío con el que perdió para empezar a atacar, etcétera, etcétera. Creo que eso es estar en contra de la difusión. Y creo que hoy, en el contexto en el que está el partido, por más de que no parezca, estamos ya no estamos en un tono de grises, estamos en un blanco y un negro, ¿no? En donde o estamos a favor de la unidad del partido y en favor de su estamento juvenil, o no lo estamos. Y si por antojos políticos o por querer ser el anti o por algo por el estilo voy a sacrificar la unidad del partido, no estamos actuando de manera fraterna. Entonces, llamaría a los compañeros a actuar políticamente, a entender que siempre hay un ganador y un perdedor, que siempre hay una segunda oportunidad también dentro del partido, eso creo que es lo bonito del partido. Si no, pregúntale a Sebastián cuántas internas he perdido yo, cuántas veces no me han dado resolución, cuántas veces he sido una persona que también, digamos, ha perdido a nivel interno dentro del partido y dentro de la universidad, por ejemplo. Y no por eso me he rendido. Me ha tocado ganar y me ha tocado perder. Creo que es así la política. Entonces hay que tomar esa postura más política y hay que saber trabajar y hay que saber llevar la derrota para poder luego cosechar una victoria, porque eso es básicamente hacer política. En ese sentido, nuevamente hacer este llamado a la unidad, entender que a veces se gana y a veces se pierde, entender que el partido está trabajando y que tenemos que seguir apoyando eso, que la juventud no se puede quedar de lado dentro de eso. Y es por eso que es tan urgente reestructurarnos y es por eso que es tan urgente hasta hacer lo más mínimo como crear un fanpage en Facebook de nuestro comando universitario, de nuestra JAP, de hacer un evento con los compañeros y de hacer campaña constante, ¿no? Llevar alimentos, dar desayunos, etcétera, etcétera, porque eso es hacer aprismo, compañeros. No es, no es hacer aprismo, hacer un webinar después de que se hizo una asamblea a nivel nacional para criticar el webinar, ¿no? Creo que eso más bien es todo lo contrario, ¿sí? Y bueno, no quiero mencionar más porque creo que está bastante claro ese punto. Espero que le quede claro a la gente que está escuchando. ¿Alguna cosa que no quede clara, Sebastián? ¿Alguna otra pregunta? No, me parece que ha sido bastante categórica las respuestas que has dado, José. Los cuestionamientos están ahí, pero de todas maneras consideramos que hay un espíritu por parte de la Secretaría Nacional de Juventudes de cara a llamar a la conciliación. En ese sentido, espero que este primer plenario haya sido un primer paso de varios y, digamos, se puedan afinar cuestiones como el reglamento del funcionamiento de estos plenarios virtuales. Así es. Y se pueda, digamos, quizás consultar con los compañeros que son más especializados en materia tecnológica para que podamos tener más transparencia al momento de la elección. Y finalmente, para los compañeros que todavía nos están escuchando a estas alturas del vídeo, espero que no nos hayamos extendido mucho, sobre todo los jóvenes, decirles que los pleitos de los compañeros viejos no son nuestros pleitos. Nosotros tenemos el partido, en el partido, una gran oportunidad de redireccionarlo para que cumpla su tarea histórica y no debemos perdernos en peleas que no son nuestras. Dicho eso, quedo de ti, José, para una futura reunión y sigamos comentando estos temas tan interesantes. Sí, muchas gracias, Sebastián, de verdad, por la oportunidad y por la prestancia. Creo que no es obligación el hacer eso, pero creo que entiendes un poco de esta postura. Yo también, al igual que tú, espero que esto sea un primer paso. Llamo a los compañeros, independientemente de la línea que tengan o la postura que tengan, a que empecemos a pensar en un partido unido, en un partido que tiene que sacar adelante el país y no lo va a hacer peleándose a nivel interno, sino lo va a hacer uniéndose y tratando de ponerse de acuerdo. Y creo que sí, que es un primer paso, porque en los últimos 10 años
no se había hecho un plenario nacional de juventudes y esta es la primera vez que se hace. Con esfuerzo de muchos compañeros como el que les habla, que sí, efectivamente no somos perfectos. Creo que ni siquiera el propio Aya fue perfecto cuando dio sus primeros actos o hizo sus primeras hazañas políticas, ¿verdad? Entonces estamos en un constante aprendizaje. Vayamos a aprender juntos, no vayamos a meternos cabe porque el otro se equivoca. Creo que eso es lo más importante y creo que es también algo propio del partido de escuela, ¿no? Que se trata justamente de, si es que no se sabe, se enseña, si es que se sabe, perdón, se enseña, y si es que no se sabe, se aprende, ¿verdad? Entonces, compañeros, con mucha humildad, les pido que seamos realistas en la política, que hagamos política y que empecemos a tener consensos, porque el que les diga que no es consenso o que no hay que hacer consenso, lo único que está haciendo es dar veneno y eso no es aprismo. Bueno, este es un episodio más de Realpolitik, un esfuerzo de estos dos humildes servidores. Esperamos que les guste y que al menos esto les dé un espacio de reflexión y les permita poder construir un poco más como personas, como ciudadanos, como animales políticos dentro de una democracia o dentro de la construcción de esta democracia que ya lleva 200 años y que todavía necesita un perfeccionamiento. Eh, Eso sería todo. Yo soy Pepe. Muchas gracias. Chao, Ari. Chao, chao, José. Cuídate.